Saludo a todos los hermanos en el amor del Señor Jesús. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios en este día de domingo y que la palabra de Dios pueda hablar a tu corazón. Antes de empezar, me gustaría orar con usted. Si puede, cerrar tus ojos y vamos a hacer una oración a Dios. Padre bendito, amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, oh Dios, que hable en nuestro corazón, que esa transmisión pueda ser de bendición a cada persona, a cada hogar, oh Dios, que tu palabra llegue, que pueda traer paz, alegría, gozo, consuelo y que tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu, esté con cada uno de mis hermanos. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, me gustaría compartir en ese tiempo donde estamos viviendo un tiempo de crisis, compartir un pasaje de la vida de Jesús, quizá el momento de la vida de Jesús en esta tierra, que Jesús, el momento más crítico, cuando Jesús estaba en la cruz. Sabemos que en ese momento Jesús pasó por muchas situaciones, por mucho sufrimiento, pero hay un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, y vamos a leer del versículo 38 hasta el 43, y dice así: Resulta que había sobre él un letrero que decía: "Este es el Rey de los Judíos". Uno de los criminales allí colgado empezó a insultarlo: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió: ¿Ni siquiera temor de Dios tenés, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecemos nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. En esa parte de la historia de la vida de Cristo, en ese momento crítico, aparece la figura de dos criminales. No sabemos detalles de lo que habían hecho, pero algunas versiones lo llaman de los dos ladrones, pero el hecho es que la actitud de los dos son muy distintas. Uno empieza a insultar a Jesús y a decir, y algunas versiones aparece como blasfemar contra Jesús. Y dice: mira, si tú eres el Cristo. Entonces ellos sabían de la historia de Jesús, sabían cuál era la propuesta de Jesús ser el Cristo. Y el Cristo significa aquel que venía a salvar las personas. Entonces, como hoy, mis hermanos, muchas personas conocen la historia de Cristo. Pero muchas personas, cuando miran la situación de la humanidad, empiezan también a cuestionar a Dios, a decir: mira, si tú eres Dios, ¿por qué no nos libra de esa situación? Es muy común en nuestros días de pandemia, de tantas dudas, que la gente se pregunte: ¿por qué estamos pasando por esa situación? ¿Por qué llegó este sufrimiento? Tantas personas sufriendo en el mundo. Y el tema es, hermanos, que aunque Jesús está escuchando nuestra oración, aunque Él es el Cristo, sabemos, hermanos, que nosotros merecemos muchas de las cosas que están pasando. Muchas de las cosas, la responsabilidad es del hombre. Aunque sea difícil aceptar a eso, la actitud del segundo criminal fue muy distinta. Él dijo: mira, ¿por qué usted está hablando eso? Este hombre es inocente, pero nosotros somos culpables. La primera actitud que yo y usted necesitamos tener es mirar hacia nosotros. Nosotros somos responsables por nuestras actitudes. Hay muchas personas que en el momento del éxito mira a sí mismo y dice: yo logré hacerlo. El momento de la lucha, el momento de la enfermedad, el momento que nuestras propias decisiones nos llevan a sufrir las consecuencias, decimos: ¿por qué Dios está haciendo eso? El hecho es, mis hermanos, que la humanidad está sufriendo, y sufriendo por algo que la Biblia llama de pecado. El pecado ha entrado en
toda la creación. El mundo sufre por el pecado, el mundo sufre por nuestro estilo de vida, por el consumismo, por ese deseo del ser humano de tener cada vez más cosas. Y nosotros podemos poner aquí muchos temas, no tengo tiempo para hablar de todo, pero podemos pensar en los temas de ecología, podemos pensar en tantos temas que la responsabilidad es del hombre. En ese virus que tantos están hablando y reflexionando, sabemos que de dónde vino, y vino de un país, vino de un pueblo, porque el hombre está involucrado en eso. No sabemos tantos detalles, pero sí sabemos que es la mano del hombre que lleva a las situaciones. La mano del hombre, hermanos, lleva injusticias. Hay personas viviendo en condiciones de pobreza. Hay personas muriendo de hambre en el día de hoy. Y nosotros somos responsables como sociedad, como humanidad. No podemos echar la culpa en Dios. Tenemos que mirar hacia nosotros y decir, Señor, nosotros sí somos responsables. Señor, tenga misericordia de nosotros porque estamos en esa situación, porque estamos pagando por nuestros pecados. Si nosotros nos alimentamos mal, vamos a tener una enfermedad. La Biblia llama eso de libre albedrío. El ser humano elige las cosas que hacen. Entonces, mi hermano, tú eres responsable por tus elecciones, pero no solamente la suya. Nosotros sufrimos por las elecciones colectivas. Vivimos en América del Sur, donde nuestros países son conocidos, y hablo eso con tristeza, por la corrupción. Y hoy, seguramente, muchas personas en Sudamérica van a morir porque no hay hospitales suficientes para atender tantas personas. Y eso no es la culpa de Dios. No podemos echar la culpa a Él. Somos responsables nosotros. Ahora, cuando miramos hacia nosotros, nos produce frustración, nos produce también revuelta cuando empezamos a mirar los pecados que pasan y las injusticias a nuestro alrededor. Pero aquí hay una segunda invitación en ese texto. Si es la primera, es tener la actitud, es mirar hacia nosotros teniendo la actitud del segundo criminal, que es reconocer nuestra responsabilidad, nuestro libre albedrío. La segunda invitación es mirar a Cristo. Él es el Cristo. Él tiene la respuesta para nuestra angustia de nuestra alma. Es mirar hacia Él. Es entender que en Él tenemos descanso. En Él tenemos la saciedad para nuestra alma. Mire a Cristo. Me gustaría traer esperanza a tu corazón en este día. Yo sé que nuestra esperanza, hermanos, en ese tiempo tan difícil, no está en el dinero que uno tiene en el banco, no está en la mascarilla o algunos lugares dice barbijo, no está en lo que podemos hacer. Debemos hacer todo, pero todo no es suficiente. Tenemos que confiar en Dios. Mire hacia Él y clame a Él en este día. Si tu alma está angustiada, si tu corazón está pesado hoy, diga, Jesús, acuérdate de mí. Y esa petición, hermanos, cuando nosotros hacemos de todo corazón, el Señor nos escucha. El Señor no deja de escuchar un clamor de una alma afligida. No importa la situación que tú estés, clame a Él. Pida a Él, Señor, acuérdate de mí. Y en esa parte hay algo increíble, porque eso en la cabeza de muchos teólogos produce un problema. Porque como Jesús, en aquel momento, dice a aquel hombre, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso o en el cielo. ¿Cómo Jesús hace esa declaración de salvación? Porque el hombre, muchas veces la religión pone muchos obstáculos para la salvación, más do que Dios. Ponemos muchas situaciones, muchas condiciones, y yo quiero te decir hoy que la condición es clamar a Él, que la condición es rendir tu corazón a Él, reconocer tus pecados, reconocer tus actitudes y tus errores, y decir, Señor, acuérdate de mí. Quizá usted ya escuchó de Jesús.
Quizá usted quizá nació en una familia cristiana o ha frecuentado la iglesia, o quizá usted es miembro de la iglesia. Pero yo quiero hacer una invitación hoy para tu vida. Yo quiero que usted pueda en este día mirar a su vida y ahora mirar a Cristo. Y tomar una decisión y clamar a Él y decir, Señor, acuérdate de mí. Es tiempo de decisión. Quizá todo eso está pasando, hermanos. Usted está en una cuarentena para que usted pueda hoy tener un encuentro con el Señor Jesús. Tener un encuentro transformador con Cristo. Quizá esa es la oportunidad de Dios para su vida. Es la oportunidad que Dios preparó para que empiece un cambio en tu corazón. Mi desafío para tu vida hoy es entregue tu corazón a Cristo. Si usted ya escuchó de Cristo pero no lo sirve, no tiene una relación personal con Él, entregue tu vida hoy al Señor Jesús. Haga este clamor, haga esta oración de decir, Señor, acuérdate de mí. Señor, yo reconozco que tú eres el Cristo. Y ser el Cristo, hermano, significa que Él murió por nuestros pecados. Él murió por mi condenación. La Biblia dice que Él murió porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Jesús murió por mis pecados para que yo pueda tener la vida eterna. Cuando Dios nos mira, Él mira la eternidad. El apóstol Pablo sabía bien de eso, que toda tribulación que nosotros pasamos en esa vida, el apóstol decía, la breve y momentánea tribulación no se puede comparar con el peso de gloria que vamos a vivir en la eternidad. Dios tiene una vida eterna para tu vida. Dios quiere traer paz a tu corazón. Dios quiere cambiar tu corazón. La Biblia dice que Él cambia el corazón de piedra a un corazón de carne. Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Piensa, hermanos, que por mucho tiempo nuestra excusa es que no teníamos tiempo para las cosas de Dios. Ahora usted tiene tiempo. Ahora usted está acompañando este video. Tome una decisión por Cristo. No sea como ese primer hombre que insultaba a Jesús, que cuestionaba diciendo, si usted es Dios, sácame de esta condición, sáname de esta enfermedad. Hermanos, hay mucha gente cuestionando a Dios. Y yo quiero terminar este mensaje, ya estamos caminando para el final, pero vamos a orar antes de terminar. Yo quiero terminar este mensaje diciendo que el hombre siempre buscó cuestionar a Dios, especialmente cuando hay sufrimiento. Eso a muchos siglos atrás es conocido en la lógica como la paradoja de Epicuro. Entonces ese filósofo decía, o Dios es todopoderoso o Dios es bueno. No puede ser las dos cosas si existe el mal. Porque él decía, si el mal existe y Dios no puede hacer nada, entonces Dios no es todopoderoso. Pero si Dios lo puede hacer y no lo hace, entonces Dios no es todo bueno. Pero la lógica de este filósofo tenía algunos problemas. El primer es que no entendía el libre albedrío. No responsabilizaba el hombre por el mal, por las malas elecciones. Dios es todopoderoso, pero eligió dejar que usted pueda ser responsable por tus decisiones. Dios nos ama, es todopoderoso, es bueno y nos ama. Él está siempre dispuesto a cambiar nuestra vida cuando clamamos a Él. Cuando clamamos a Él. También, hermanos, sabemos que Dios tiene un propósito en todas las cosas. Yo no creo que Dios envió esa pandemia de manera personal, pero yo creo que Dios puede convertir el malo en bien para nuestras vidas. Dios puede hacer muchos cambios y aprovechar las situaciones para enseñarnos a depender de Él. Muchas veces usted va a escuchar personas diciendo que el momento de su vida que más aprendió, que más se desarrolló como ser humano, fue en momentos de dificultad, fue en momentos de crisis, en momentos de pérdidas.
Aproveche ese tiempo para voltar su corazón a Dios, para rendirse a Él. Yo quiero orar por tu vida. Quiero orar para que usted clame a ese Dios que es bueno, que es fiel, que es todopoderoso y que nos conoce. Dios te conoce por tu nombre, pero Él respeta tus decisiones. Rinda tu vida a Él en nombre de Jesús. Si usted quiere orar haciendo esa rendición de su vida a Él, acompañe esa oración conmigo, por favor. Diga: Señor Jesús, yo entrego mi vida en tus manos. Perdona mis pecados. Yo reconozco que soy pecador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de hoy, tú eres el Dios de mi vida. A partir de hoy, yo entrego mi vida, mi corazón y mi futuro en tus manos. Así yo oro en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, por favor, haga contacto con nosotros, con la iglesia. Contacte a la iglesia que usted está escuchando esta prédica. Escriba ahí en el Facebook. Esté hablando con los hermanos. Hoy en día nosotros somos iglesia en casa, quedando en nuestra casa, pero seguimos siendo iglesia. No dependemos del templo. El Espíritu Santo habita en nuestro corazón. Escriba tu testimonio, escriba y comparta tu decisión de decir: mira, hoy yo decidí seguir a Cristo. Hoy yo volví a los caminos del Señor. Quizá usted está hablando: pastor, yo era cristiano, pero hace muchos años que yo no sirvo a Dios más. Yo he buscado mi profesión, mis estudios, mi carrera. Esas cosas no son malas, pero ponga a Dios en primer lugar de su vida. Porque cuando todo acabe, lo más importante no es tu carrera, no es tu casa, tu vehículo. El más importante es tener Cristo en nuestro corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te dé una semana de bendición para tu familia en el nombre de Jesucristo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, bendiga cada familia, cada hogar, cada hijo, cada niño. Padre, bendiga los matrimonios, Señor. Oramos pidiendo una bendición especial sobre cada matrimonio. Oramos por los profesionales de salud, oh Dios, que están tan sobrecargados. Son héroes en esa batalla, Señor. Oramos por ellos, por los médicos, enfermeras. Oramos, oh Dios, por cada persona, Señor, pidiendo que tu paz, tu bendición esté sobre ellos. Y usa tu iglesia para manifestar el amor, la gracia y el favor de Dios sobre cada vida. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Fue un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios contigo. Que Dios te bendiga. Un abrazo en el nombre de Jesús.